Hola amigas y amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos a la entrevista de la semana. Nuestro invitado de hoy es el doctor Alejandro Tulio, quien es director nacional electoral. Doctor, muy buenas noches y gracias por estar acá. Buenas noches, ¿cómo están? Doctor Tulio, director nacional electoral, el cargo es un cargo que designa el Poder Ejecutivo y que ya lleva varios años usted en este tema. Exactamente, designan los presidentes de la Nación a propuesta de los ministros del Interior y yo he tenido el honor de haber sido designado desde 2001 y ratificado por los ministros y los presidentes que se sucedieron en el cargo. Algunas elecciones tuvo en el camino, entonces. Exactamente. Bueno, en todas, desde el año 83 en adelante, alguna participación tuve en todas las elecciones y en todos los procesos electorales. Pero desde el 2001 inclusive, tal vez las más complicadas, más de un tercio del periodo democrático, las elecciones estuvieron bajo mi administración. Doctor Tulio, ¿cómo podemos ilustrar a nuestros televidentes con respecto a justamente las elecciones próximas? Hay elecciones primarias el 14 de agosto y hay elecciones generales en octubre. Yo por ahí escucho que la ciudadanía se pregunta, bueno, pero ¿por qué tengo que votar dos veces? ¿Qué tengo que votar el 14 de agosto? ¿Quiénes son los candidatos? ¿Cómo eligen los candidatos? Mire, es muy importante y muy interesante la pregunta. Efectivamente, este año nuestro proceso electoral, que terminará con un tercio del Senado renovado, con la mitad de la Cámara de Diputados renovada y con la elección de presidente o presidenta de la Nación, será en al menos dos etapas. En elecciones primarias, donde los partidos presentarán sus diferentes o no diferentes opciones para las listas de diputados y para las listas presidenciales aquí en Mendoza, en San Rafael. El día 14 de agosto tendremos que seleccionar entre las propuestas distintas que nos hagan los partidos políticos quiénes de esos precandidatos van a pasar a la elección nacional. ¿Cómo se hace esa preselección? Bueno, en el caso que un partido presente más de una lista, votando entre las listas que presenta un partido y luego de la elección, con sus resultados, habrá ganadores y perdedores que si obtienen los perdedores un número de votos considerable podrán participar por la minoría en las listas que se eligen y lo mismo ocurrirá con el presidente. La fórmula presidencial es integral, quien gane, si hay disputa en algún partido entre las listas en las fórmulas presidenciales, será consagrado candidato a presidente por ese partido político. Pero esta circunstancia no es automática. Para lograr ser candidato a presidente, no solamente hay que superar la instancia de la interna, sino que hay que obtener un número de votos igual o superior al 1,5% de los votos válidos emitidos en la categoría presidencial a nivel de todo el país. Y para lograr consagrar una candidatura a una lista de candidatos a diputados nacionales, habrá que lograr en cada provincia, en Mendoza específicamente, el 1,5% de los votos válidos emitidos el día de la primaria. Los partidos que no alcancen el 1,5% de los votos válidos no podrán participar de la elección nacional. Los candidatos que, aunque alcancen y superen ese número de votos, no ganen su compulsa interna, si es que lo hubiera, tampoco podrán ir por ningún otro partido ni ser candidatos a ningún otro cargo a nivel nacional, al menos. ¿Esto qué quiere decir? Que los ciudadanos, que hoy y con razón se preguntan por qué tengo que votar dos veces, hasta hace poco se preguntaban, ¿y quién eligió a este candidato? Llegaban al cuarto oscuro o veían una campaña política o un acto político y decían, ¿y a este quién lo eligió? Algunos los eligieron en campañas internas. Hace pocos días hubo campaña interna y elección interna en el justicialismo, en el radicalismo también. Por lo tanto, algunas candidaturas se pueden explicar, pero otras candidaturas de partidos más pequeños o de partidos que tienen una tradición distinta no tenían una explicación lógica. O lo hacían los congresos partidarios, o lo hacían los apoderados, o el dirigente de turno con el dedo señalaba quién era el candidato. Esto se terminó. Para responderle a la gente quién eligió a estos precandidatos, a partir o después del 14 de agosto le diremos usted. Usted votó a estos candidatos y no solo votó a estos precandidatos y los convirtió en candidatos. Tienen un número de votos suficiente porque superan el 1,5% de los votos. No es un capricho.
Hasta ahora, y lo digo respetuosamente, podía uno lanzarse en el mejor de los sentidos o en el peor de los sentidos a una aventura electoral. Conseguía un partido que lo postulara como candidato, conseguía unos pesos para hacer campaña y se largaba la aventura. Esto, en el fondo, hacía que muchas personas convencidas, pero muchos sin convicción, sin conocimiento, incautos, votaran listas que no tenían viabilidad política. No sé si la primera ocasión, pero en más de una ocasión, en 2 o en 3 elecciones, el sistema de las primarias va a permitir sincerar el sistema político para que todos los que sean candidatos estén en condiciones luego de ejercer los cargos para los cuales se postulan. Doctor, y brevemente, es decir, los partidos, digamos, en el ámbito provincial y en el ámbito local, que, digamos, se han realizado internas de los distintos partidos, esto no tiene nada que ver entonces con el 14 de agosto. Los precandidatos locales, provinciales, es decir, las intendencias, las gobernaciones, eso quedaría fuera del 14 de agosto, es solamente presidencial. Exactamente, presidencial y de diputados nacionales. Exactamente. Y de diputados nacionales. Los cargos provinciales se están eligiendo en mecanismos internos y disputarán directamente el 23 de octubre, el día de la elección nacional, porque Mendoza ha considerado, pero no ha votado aún, la reforma política. Doctor Alejandro Tulio, muy amable, gracias por su tiempo y bueno, espero que nuestros televidentes estén un poco más conformes y tengan el panorama más claro con respecto a este famoso 14 de agosto que por primera vez vamos a tener elecciones primarias en nuestro país. Bueno, muchas gracias a ustedes por el tiempo y la entrevista. Amigas y amigos, gracias por vuestra atención. Nos reencontramos el próximo viernes con una nueva entrevista de la semana.